de aquí es lo que falla, ¿ya? Y lo que no ha fallado es esta parte de aquí, la parte izquierda, nada más, eso es lo que te quiere decir. Y quiere saber si ese talud es estable, esta parte de aquí. Pero nosotros no vamos a analizar esto, simplemente es esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque estamos sacando el esfuerzo de resistencia, la resistencia al corte, donde nos presentaban el RMR. El RMR ya lo conocen, ya saben que es un sistema de clasificación propuesto por Wieniawski, ¿no? Saben de dónde sale, cómo se saca y cómo lo han determinado. Al final les he explicado igual. Aquí nos está dando lo que es un ángulo de fricción básico. También nos está dando un número de rebotes para meteorizado y un número de rebotes fresco, de superficie fresca. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que es no cementada, por lo tanto las ecuaciones que ya les he presentado lo pueden usar, que tampoco no tiene nada adicional, ni relleno, o sea que no hay otra roca dentro de esta discontinua. A eso se refiere que no hay relleno. Nos dice que es una muestra cúbica con una longitud de muestra de 10 centímetros de arriba hacia abajo, o sea, ya está corregido, no tienen que corregirlo. Aquí ya nos está explicando. También nos da lo que es el peso, esto es mal, peso específico de la roca, por eso es gamma sub RI, peso específico de la roca. Si fuera del macizo sería gamma CM, ¿no? UMR, en este caso. En este caso, primero vamos a ir de 1 metro y luego vamos a ir a 10 centímetros, porque es lo que nos primero analizado, de grande a pequeño. Está analizado. Luego, aquí, para hacer el ejercicio como teníamos que haber hecho, la finalidad es de determinar la resistencia al corte. Entonces, primero vamos a hacer la parte geométrica. En la parte geométrica, denme un cachito, mi compu se va a apagar. Ya está. Primero tenían que determinar lo que son las características geométricas. Tenían que darse un ángulo θ y un ángulo beta. ¿A ver? Entonces, es simple. Para sacar el ángulo beta, simplemente van a usar arctang, que sería lo que es la parte vertical sobre la horizontal, ¿no? Eso es simple. Y de igual forma para el θ. Luego sacaban la longitud real de lo que es toda la discontinuidad, el LN. Y eso lo sacaban por Pitágoras, ¿no? Nada más. Luego pasaban a lo que es la descomposición de esa misma carga, de ese peso W, donde se va a descomponer en una normal y una tangencial. En donde tienen que hallar lo que es el cálculo del peso específico del macizo rocoso del talud, o sea, de todo el talud, no solamente de una roca intacta. Por eso está aquí MR, como os he dicho. Y esta ecuación es la que van a usar, la cual está en función a ¿qué? Al RMR y al peso específico de la roca intacta, o sea, de lo pequeño a lo grande, ¿no? Partiendo. Ya nos daban lo que es el peso específico de la roca intacta, ya nos daban el RMR, entonces simplemente era reemplazar y nos daban lo que es del macizo rocoso. Ok, luego pasábamos al cálculo del peso desplazado del talud, al peso W, donde les he mostrado de forma secuencial las ecuaciones básicas para llegar a la ecuación general, ¿no? Que era nada menos que el peso específico del macizo rocoso multiplicado por el volumen total. En este caso, cuando sacaban este peso, ya han calculado el peso específico del macizo rocoso, pero aquí tenían que sacar el volumen total. ¿De cuál volumen? La parte que se está desplazando. Por eso aquí ya les he puesto este grafiquito, lo que estoy pintando es lo que sacan ese volumen. Entonces sacan mediante áreas y lo multiplican todo por 1 metro. ¿Por qué? Porque tiene que ser en cúbicos. Aquí, como no te indica cuánto es, si es 3 metros de anchura o 5 metros aquí, entonces simplemente lo toman de manera unitaria y dicen que todo esto es igual a 1 metro, ¿no? Por eso, para cumplir con el tema de las unidades, nada más, no se complique. A menos que en el ejercicio o en algún ejercicio que les den y les digan, aquí son 4 metros, entonces en esta parte donde he puesto 1 simplemente es 4 metros, nada más. Esto lo han sacado, esto se ha sacado de manera muy sencilla. Esto es el área de una sección, este es el área de un triángulo y este es el área de un triángulo. Por eso aquí se les he puesto con gráficos. Luego hemos hecho la descomposición, donde he dicho que este ángulo es igual al beta, simplemente por la nomenclatura. Lo he cambiado, hemos sacado la descomposición de las cargas en la normal y la tangencial, donde queda igual al peso, igual al coseno del ángulo. Hemos reemplazado y nos daban estos valores en kilonewton.
Listo. Luego tenía que sacar el esfuerzo normal. El esfuerzo normal es igual a la normal dividido entre el área. Por eso es que es longitud de todo lo que es la discontinuidad, ¿no ve? Toda la discontinuidad, multiplicado por ¿cuál? Por esa anchura, ¿no ve? Que hemos dicho que era igual a 1 cuando no les dan 1 metro. Entonces, aquí está el 1 metro. Y hemos sacado eso en kilopascales. Listo. Luego teníamos que determinar la resistencia al corte o el esfuerzo de corte. Esta es la ecuación presente que ya les he mostrado, pero aquí me dice, en esta misma ecuación, el ángulo de fricción residual me pide. Pero yo no tengo el ángulo de fricción residual. A mí me da el ángulo de fricción básico. Por lo tanto, yo tengo que hacer con correlaciones para llegar a ese valor residual. Y aquí está esa correlación, es esta ecuación de aquí. Simplemente el ángulo de fricción básico menos 20 más el 20 más lo que sería el número de rebotes meteorizados sobre el número de rebotes fresca, ¿no? Hemos reemplazado, nos sale 17.50. Sí, dime, Rudy. Perdón, creo que no se ve si está dibujando algo. A ver, dígame los demás, ¿se ve o no? Estoy poniendo una... Tus compañeros dicen que ven. Ya, perdón, parece como si estuviera retrasado, ¿está bien? Sí, no te preocupes. Sí, yo también, como estoy presentando en el otro, en mi compu también lo veo a veces. Igual si se retrasa, es que te entiendo esa parte. Por eso te pregunto. Ya, voy a continuar entonces. Pero de todas formas, no se haga mucho problema porque ya les he pasado el material, simplemente sería seguir también, ¿no? Ver. Llega con retraso. Sí, eso también. Les llega así al instante. A ver, voy a poner, no sé, una B. Se ve ahorita ya escrito. Sí, les llega a otros. Su internet es, chicos. Ya. Bueno, continuaré. Luego tenía que aplicar lo que es la ecuación del JRC, ¿no ven? Que ya lo hemos visto anteriormente. Por eso que te dice con la tabla propuesta por Barton, te dice. Y esa tabla propuesta por Barton está en función al peine de Barton, ¿no? Que ya lo han visto también. Simplemente aquí, primero, estamos analizando para 1 metro, ¿ya? Para 1 metro. Luego se ha hecho el análisis para los 10 centímetros. ¿Por qué? Porque aquí está, miren, aquí está el 1 metro de análisis y la muestra es 10 centímetros para el pequeñito, ¿no? Nada más, en esa forma secuencial. Aunque lo real debería ser de 0,10 a 1 metro, pero normalmente así están los ejercicios que estaban presentes. Entonces yo me enseño eso. ¿Ya? 0,10 y luego simplemente las reemplazar para dar la resistencia al corte. Nada más. Ese valor nos daba en kilopascales. Aquí se les ha anotado cuando es cementado y cuando no es cementada. No cementada es cuando se separa, cuando la roca misma se puede separar. Y cementado es cuando la roca misma no se puede separar. Nada más. Es muy sencillo. Luego hemos hecho otro ejercicio, el ejercicio número 18, que era similar al anterior, donde de igual forma nos pedían la resistencia al corte. Nos daban también el ángulo de fricción básico, nos daban lo que es el peso específico de la roca, nos daban el RMR, nos indicaban también qué tipo de martillo era, un tipo L, y nos decía que era de una muestra de 25 centímetros, o sea, que de aquí han sacado una muestrita de 25 centímetros, nada más, eso es, ¿ya? No se pierdan con eso. Listo. También nos indicaban y nos daban una descripción de la discontinuidad de 1 metro. Esto es muy importante porque esto lo van a utilizar en una tabla para hallar ese coeficiente de rugosidad, ¿no? Por eso les daban ahí. Bueno, aquí era similar, hemos hecho la descomposición de las cargas, el peso, la normal y la tangencial, para nosotros poder hallar lo que es también la longitud real de todo lo que es la discontinuidad. Y también hemos sacado el volumen total, como tampoco no nos decía que la anchura era de 5 metros, hemos asumido 1 metro como unidad, por eso es que es 1 metro, multiplicado por 1 metro para tener el metro cúbico. Aquí les he presentado la ecuación de la resistencia al corte. También está la ecuación del esfuerzo normal. Es lo mismo que la anterior, simplemente que con otros datos, algunas cositas iban a cambiar. Hemos sacado lo que es el peso específico del macizo rocoso en función a qué, al peso específico de la roca intacta
Luego hemos hecho el cálculo del peso desplazado del talud. Lo mismo que el anterior, hemos descompuesto las cargas en una normal y una tangencial. La tangencial no es necesario que la calculen porque no se utiliza, simplemente la normal. Si es por fines de tiempo, no lo calculen, solo calculen la normal porque es lo que vamos a hacer. Luego hemos sacado el esfuerzo normal, donde es la normal sobre el área es la longitud real de toda la discontinuidad, multiplicado por 1 metro para cumplir con el tema de las unidades. Luego hemos calculado lo que es el ángulo de fricción residual, porque eso necesitamos para hallar la resistencia al corte. Nos daban ya el ángulo de fricción básico y nos daba un 20.14, ¿no? Obviamente aquí en este ejercicio se le podía añadir, no sé, yo le podría la curva y ahí estaría lo que es la cohesión y el ángulo de fricción. Así también les pueden dar, ¿ya? Como los gráficos que les he mostrado, y de ahí ustedes tendrían que escoger cuál es el que tendrían que aplicar. Pero eso ya saben. Luego aquí dice, ¿no? Según la tabla para ondulada y rugosa en 1 metro, nos daba un coeficiente de rugosidad según Barton de 9. Incluso aquí ya no ha hecho el cálculo para ese tema de 1 metro, ¿no ve? Porque no tenían un valor de R y no tenían un valor de R mayúsculo. Por eso, pero ya les daban una descripción, y con esa descripción ustedes tienen que hallar este valor de 9. Ya les he explicado también cómo se halla, cómo se hace esa intersección. No es difícil. Bueno, una vez que han hecho eso, también aquí está sacado el JRC. Para JRC sub n es muy diferente al JRC sub 0, ¿ya? Que quede claro, es muy diferente ambos. Obviamente los dos son rugosidades, pero en otros estados, más o menos, se podría decir. Hemos sacado para 1 metro y luego hemos sacado para 0.25, lo que nos pedía, la muestra. Luego hemos utilizado lo que es la resistencia a corte y nos ha salido 20.91 kilopascales. Listo. Luego nos decía otro inciso, nos decía, quiere la resistencia al corte, pero que nuestra discontinuidad ya no sea solamente lisa, sino que tenga una roca en medio de ellas, o sea, que tenga relleno, ¿no ve? Eso es otro ahora. Y la ecuación era distinta, era más pequeñita, era esta de aquí. Para ese caso, les decían, les daba una descripción, les decía que era relleno de pizarra metamórfica, finamente laminada y alterada. Entonces ustedes entraban a su texto y en su texto les mostraban que habían valores de ¿qué? De cohesión y ángulos de fricción. Pero aquí tienen que entender de que les daba parámetros de cohesión y ángulo de fricción, picos, residuales y básicos. Entonces tenían que ustedes escoger cuál de los tres es para aplicar aquí. Entonces eso también tienen que saber. ¿Ya? Justamente en este inciso, en esta parte para esta roca, solamente nos daba estos valores y por eso no hemos escogido cuál. Pero normalmente tienen que saber escoger cuál de esos valores. Ya, hasta ahí yo creo que está claro. Ejercicio número 19. Hemos hecho algo muy similar, pero ahora esta vez con 2 muestras. En este caso nos daba el RMR, nos daba una muestra 1 y una muestra 2 aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí es uno de 30 centímetros y aquí es uno de 15 centímetros, ¿no? De igual forma, nos dice determinar la resistencia al corte utilizando el método de Barton y Bandis. Luego nos decía el inciso B, grafica la envolvente de falla para esta misma discontinuidad considerando 5 puntos. El punto medio corresponde a las condiciones de este talud y los puntos superior e inferior tienen esfuerzos normales con diferencias de 15 kilopascales. Esto era muy sencillo. El inciso C te decía determinar los parámetros de resistencia como ser la cohesión y el ángulo de fricción interna para las condiciones de la figura que sacaban. ¿Cuál figura? De la figura del inciso B. ¿Ve? Ese era en función del anterior. Bueno, como inciso A, la resistencia al corte lo vamos a calcular por el método de Barton-Bandis, que era esta ecuación de aquí. Era muy sencilla, sacábamos lo que eran las características geométricas, el beta, sacábamos la longitud real de la discontinuidad, sacábamos también lo que es el tema del peso específico del macizo rocoso en función al peso específico de la roca intacta y nos daba un valor de 20,70, ¿no? Era muy sencillo esa parte. De igual forma sacábamos el peso del talud. Eso teníamos que hacer el cálculo del peso específico del macizo rocoso multiplicado por el volumen total. De igual forma, como no nos decía cuánto era la anchura, ustedes asumían un valor de 1 metro. De por sí. Luego sacaban la normal para sacar el esfuerzo normal,
donde es igual a la normal sobre el área, que es la longitud real, multiplicado por un metro, y eso nos daba en kilopascales 51.35. Listo. Luego necesitábamos lo que era el ángulo de fricción residual, que está en función al ángulo de fricción básico, que ya nos daban que era de 24 grados. Entonces, aquí está. Podríamos poner aquí 24, pero aquí había una cuestión, que el valor de rebote meteorizada estaba inclinada, o sea, era de 45 grados. Y para que ustedes apliquen en esta ecuación, tiene que ser de arriba hacia abajo con un ángulo de menos 90 grados. Por eso es que se ha corregido ahí. Por eso es que aquí he puesto rebote 40 y hemos hecho la corrección aquí abajo. Y esa corrección nos ha dado de 39.29 para una corrección de arriba hacia abajo. Una vez que han hecho esa corrección, recién pueden utilizar esa ecuación de ángulo de fricción residual. No es que la tienen que agarrar y directamente hacerlo. Listo. Luego, ¿qué más nos daba? ¿Sí? Dime. Una preguntita. Ese ángulo de menos 45 grados, ¿exactamente de dónde se saca? En la parte, ¿te acuerdas que les he mostrado un abaco, ¿no ve? Un abaco, sí. Y decía logaritmo del esfuerzo, compresión simple, ¿no ve? Ahí. Y te aparecían flechitas a los costados, ¿no ve? De ese abaco, ese gigante. Flechita abajo, flechita así, ¿no ve? Y también les he mostrado una tablita donde decía menos 45, 90, menos 90, ¿no ve? Sí. De ahí viene. Ah, ya. Listo, gracias. Con eso tienen que sacar, de ahí tú te tienes que sacar los valores, sumarle, en este caso aquí le ha sumado 0.7, ¿no ve? Y aquí le ha sumado 0.8. Esos coeficientes te salen de esa tablita. Tú vas a llevar del ángulo que tienes, digamos, en este caso, así inclinado, a un ángulo de arriba hacia abajo. Nada más, haces tu interpolación y te va a dar el valor del rebote corregido para esa condición. Nada más. Es muy sencillo. Gracias. Ya estoy. Luego tenían que hallar el coeficiente de rugosidad JR sub 0 en función a esta descripción. Te dice que te daba la amplitud de la aspereza 4 milímetros, longitud del perfil 0.30 metros. Esto de igual forma les he explicado, les he dicho que en su texto hay una tablita, un gráfico, donde les he hecho intersectar, hemos intersectado conmigo, les he presentado mi pantalla y todo lo demás, y hayan sacado que les ha salido 5.5. No obvien las cositas como, por ejemplo, que les dan estas descripciones de amplitud, o les dicen que es rugosa, o esas cositas, porque puede ser que no les den algún dato, y con esa descripción ustedes puedan hallar esos datos. Normalmente, estas descripciones se utilizan para el coeficiente de rugosidad. ¿Ok? Entonces, cuidado que se pierdan con eso. Y digan que no les han dado datos, pero al final sí lo pueden hallar. Bueno, luego se saca el JRCN en función del JR sub 0, primero de 0.30 y luego de 0.15. Aquí se han debido dar cuenta que lo hemos hecho de forma descendente, ¿no? Normalmente era 1 metro, luego 0.10, o era 1 metro, luego 0.25, pero aquí está 0.30 y 0.15. Ya nos han dado 2. ¿Entienden? Ya, no siempre es 1 metro. Ya, ok. Luego sacaban lo que es la resistencia al corte, reemplazando en la ecuación, y les daba 31.52 kilopascales. Listo, hasta ahí era el inciso A. En el inciso B nos pedía que nosotros grafiquemos la envolvente de falla. ¿Cómo? Nos decía que grafique la envolvente de falla para esta misma discontinuidad considerando 5 puntos. Entonces yo me daba 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y decía, el punto medio corresponde a las condiciones de este talud. Entonces, el punto medio va a ser lo que yo he calculado de esfuerzo con presión simple y también lo que yo he calculado de esfuerzo normal sería esto, no es simple. Esfuerzo normal y lo que yo he calculado de mi resistencia al corte, ¿no? Y luego te dice, y los puntos superior e inferior tienen esfuerzos normales con diferencia de 15 kilopascales. O sea, diferencias te está diciendo. Entonces tú lo vas a sumar y vas a restar a lo que es el esfuerzo normal. Aquí está 51.35 más 15, 66.35. Más 15, 81.35. Lo mismo vas a hacer cuando tienes aquí. 51.35 menos 15, 36.35. Menos 15, 21.35. Ahora, para hallar tus valores del punto 1 para la resistencia al corte, aplican esta ecuación de aquí. Simplemente cambiando el esfuerzo normal en dicha ecuación. Y así les van a dar estos valores. ¿Ok?
y simplemente después ustedes hacen la gráfica de resistencia al corte versus esfuerzo normal, y les va a dar lo que es la envolvente de falla. Grafican, plotean los puntos, que es muy sencillo. Luego te dice el inciso C, determinar los parámetros de cohesión y ángulo de fricción para las condiciones de la figura. Esta cosita de aquí de cohesión y ángulo de fricción, ustedes ya lo conocen desde mecánica de suelos 1, saben en la gráfica cómo se saca, entonces no debería haber problemas para que ustedes puedan hallar esa cohesión y ese ángulo de fricción. Pero, como no les dan de dato, ustedes lo que van a hacer utilizar esta ecuación de aquí, que se asemeja más a la de una ecuación de una recta. Y como ustedes ya tienen puntos, o sea, ya han sacado un esfuerzo normal y una resistencia al corte, simplemente esto lo van a poner en su calculadora para lo que es una regresión lineal de y igual a más b por x, ponen esos valores en x y y les van a botar las constantes a y b. Y esas constantes a y b son que la constante a es igual a la cohesión y la constante b es igual a la tangente del ángulo de fricción. Entonces, una vez que ya tienen sus valores, simplemente sería igualar y luego despejar, donde nos van a dar que la cohesión es 1.573 kilopascales y el ángulo de fricción nos va a dar que es el arco tangente de 0.58, que es igual a 30.11 grados. Ahora, si ustedes quieren graficarlo, simplemente mueven lo que es el eje Y al punto donde inicia el primer punto. Ese tendría que ser su cohesión representativamente hablando. Y si le sacan un ángulo, porque normalmente la envolvente de falla no es una recta, es más o menos una curva que se asemeja a una recta, más o menos así. Y eso les va a dar lo que es el ángulo de fricción. Así se representa de manera gráfica, ¿ya? Lo más sencillo posible. Listo. Hasta ahí era el ejercicio 19. El ejercicio 20 era similar, pero ya te daba muchos más datos. Era mucho más complejo porque aquí tienen que usar lo que era el ensayo de propiedades físicas, el martillo de Smith, porque ya no les daba el número de golpes. Ya no les da el número de golpes. Entonces, ¿cómo lo van a hallar? Este era más compacto, yo le diría. Bueno, la figura muestra el talud en un macizo rocoso donde se resalta una de las familias de discontinuidades y el lugar donde se sacó dos muestras. La muestra 1 corresponde a la roca intacta y la muestra 2 tiene una discontinuidad no cementada y sin relleno alguno. Las tablas 1 y 3 muestran los resultados de los ensayos. En la tabla 1 te muestra el resultado del ensayo de propiedades físicas, donde te daba masa húmeda, masa seca, masa saturada y masa sumergida, lo que hemos hecho en los primeros ejercicios. La tabla 2 te daba el rebote del martillo de Smith. La tabla 3 te daba la falla en el ensayo de corte directo. Yo sé que no hemos hecho un ejercicio de corte directo, porque no presenta la materia en sí, ejercicio de corte directo, no he encontrado, si no se los hubiera hecho hacer, pero les dan los datos y les he enseñado cómo usar esos datos. También deberían haber leído el ensayo de corte directo porque en su texto está. Sobre la fisura de la muestra 2, aquí te dice. Les va a dar lo que es la fuerza lateral, una fuerza lateral que yo le he puesto T sub 0, una fuerza normal N sub 0 le he puesto. ¿Por qué? Porque no quiero que confundan la normal con esta fuerza normal, nada más. ¿Ya? Están en kilonewtons, entonces, ¿qué te dice? Se pide determinar el esfuerzo de corte a lo largo de la discontinuidad que se observa en la figura. O sea, te dice el esfuerzo de corte a lo largo de la discontinuidad que se observa en la figura. Aquí está la figura. Como siempre, les he dicho, saquen sus características geométricas, sacan sus ángulos, luego sacan su longitud real de toda la discontinuidad. ¿No? Luego descomponen sus cargas en normal y tangencial del peso. Bueno, en este caso, primero vamos a hallar lo que es el tema de nuestro peso específico de la roca intacta, porque no nos da. Entonces yo tengo que hallar este peso específico de roca intacta para yo poder hallar el peso específico de mi macizo rocoso. Entonces la ecuación era simple. Me decía que la densidad de la roca intacta era igual a la masa húmeda sobre el volumen total. En este caso, yo he sacado el volumen total, pero no he sacado el volumen total de todo el talud, he sacado el volumen total
con los datos de las propiedades físicas. Ya, cuidado que estén cometiendo el error y estén sacando de todo el talud. ¿Ok? Porque me está dando, por algo me está dando. Entonces, yo una vez que he sacado ese volumen total, voy a sacar mi densidad. Saco mi densidad y me sale 2.65. Pero mi ecuación del macizo rocoso me dice que 0.02 por el RMR más 0.8 por el peso específico de la roca intacta. Yo sé que el peso específico de la roca intacta es igual a ¿qué? A la densidad por la gravedad. Ahora, yo reemplazo eso ahí, pero si se dan cuenta, mi densidad está en gramos sobre centímetro cúbico y mi gravedad está en 9 metros segundo cuadrado. Si yo multiplico esto, técnicamente las unidades estarían mal. Pero si yo multiplico solo este valor, me va a dar este valor de 23.40. Si ustedes verifican, les va a dar este valor. Pero para ustedes fundamentar y decir que han hecho bien esta resolución de la ecuación, tienen que aumentar estas unidades, que al final se van a eliminar entre sí, sí, pero están especificando de dónde han salido esas unidades, ¿ya? Nada más por eso se ha puesto, por si acaso. Luego han sacado el peso, que es igual al peso específico del macizo rocoso multiplicado por el volumen total. Como no me daba la anchura de lo que es el talud, entonces asumí un valor de metro para cumplir con el tema de unidades. Luego he sacado la normal y la tangencial. ¿Para qué? Para sacar mi esfuerzo normal, que era la normal sobre el área y me daba 57,90 kilopascales. Luego he pasado al cálculo de la resistencia con presión uniaxial, el JS sub CN, pero primero yo tengo que dar el JCS sub 0, ¿no ve? En este caso, como no me está explicando que es una roca ondulada, no me da una descripción, entonces yo utilizo una ecuación, donde la ecuación me presenta lo siguiente, me dice, y ustedes ya la conocen, esta es la del logaritmo para el esfuerzo simple, ¿no? De compresión simple, simplemente que está despejada, nada más, es la misma. Aquí R le han puesto, pero normalmente es el HR, ¿ya? No siempre es R siempre, el R mayúsculo, puede ser el R minúsculo también. Depende, eso en el mismo texto te especifica y te dice que es general, no es parametrizada, no es si es lisa o fresca, es para ambas, cualquiera, dependiendo del ejercicio. Que eso quede claro. Entonces, aquí necesito el rebote. El rebote, aquí está, me ha dado un ensayo de Martí de Schmidt, ¿no ve? Entonces, aquí, como no me especifica, no me dice, es inclinada, es de 45 o es de menos 45 grados, entonces directamente va a ser de arriba hacia abajo, ¿no ve? Entonces no hay problema de hacer una corrección. Simplemente aplica lo que dice la norma. Elimina los 5 mínimos y suman y promedian los 5 máximos. Entonces el eliminado los 5 mínimos y he promediado los 5 máximos, ¿no? Me ha salido 37.4, luego ya tenía el peso específico de la roca intacta también, y recién aplicó la ecuación. Una vez reemplazando me sale 73.40 megapascales, lo que es el J sub 0, JCCS sub 0. Listo. Luego aquí hay una cuestión más. Yo necesito el JR sub 0, RC sub 0. Medio complejo aquí, me confundo mucho el S sub 0 con el C sub 0. Donde aquí ya nos daba lo que es el tema de datos. Me decía que yo tenía una amplitud de 10 milímetros. Y esa amplitud lo sacan ustedes con el peine de Barton, ¿no ve? Entonces, ¿qué significa eso? Que tienen que llevarlo a unas tablas que están presentes en su texto para poder hallar ese coeficiente de rugosidad, ¿no? Nada más. Y después recién hacen el paso de calcular primero el JCS sub n para 0.20 y el JR sub C sub n para 0.20 también. Listo. Luego hacen el cálculo del ángulo de fricción interna. ¿Por qué están haciendo el cálculo del ángulo de fricción interna? Porque en este ejercicio no te da el ángulo de fricción básico. No les da, no tienen. Pero si ustedes han leído y han visto los ensayos que les he dicho que lean y vean, saben que el ensayo de corte directo les puede ayudar en el tema de hallar el ángulo de fricción básico. Entonces, estos datos de aquí lo van a usar para hallar ese valor. O sea, ¿cómo les digo que les va a dar? Les da de manera indirecta, como se podría decir, porque les va a dar el valor de lo que es el tema de
de su esfuerzo y de su corte, para después hallar y despejar el ángulo de fricción residual de manera directa. O sea, les dan los valores finales para hallar un valor interno dentro de una ecuación. Más o menos esa es la idea. ¿Ya? Entonces, aquí van a sacar un esfuerzo normal sub cero y un esfuerzo y una resistencia al corte sub cero, que es de las ecuaciones básicas, o sea, la normal sobre el área y la tangente sobre el área. Pero los sub cero, ¿no? Que les he dicho, porque esos son de los ensayos del ensayo de corte directo. Una vez que han sacado, ¿pero de qué van a sacar? Van a sacar para esta sección de 0,20 por 0,20. O sea, no van a sacar para todo esto de aquí, sino solamente para la muestra. Eso te está indicando. Aquí en el enunciado tienen que leerlo. Por eso aquí está 0,20, 0,20. ¿Ya? Una vez que han hallado esos valores, simplemente van a colocar en la ecuación general de la resistencia al corte, reemplazan todos los valores especificando que el ángulo de fricción residual es lo que quieren encontrar. Entonces lo buscan por solver o simplemente utilizan la ecuación que yo ya se les he deducido, que está aquí abajo, tal como está, y lo ponen el valor y ya está. Creo que esto no está por si acaso, esto yo lo he hecho. Así que si quieren lo copian, si quieren no. Tendría que salir los mismos. Listo. Una vez que ya tienen el valor del ángulo de fricción residual, recién van a hacer el cálculo de su resistencia al corte. Yo sé que es un poco confuso, porque aquí ven una resistencia al corte, pero esta resistencia al corte es una resistencia al corte de ese ensayo de corte de ese ensayo, ¿dónde está? Del corte directo, sí. No es lo mismo esta resistencia al corte de lo general, ¿entienden? O sea, es otro. Obviamente es la misma ecuación, se podría decir, ¿sí? Pero los datos son diferentes. Miren, el esfuerzo a compresión simple es 57,90, el ángulo de fricción residual es lo que han hallado, ¿no ven? O sea, tienen que darse cuenta que son diferentes datos. Y una vez que saquen el resultado, les va a salir 48,29. Esa sería la resistencia al corte, en ese caso. Este ejercicio era un poco más complejito, se podría decir, porque tenían que jugar con algunas cosas. Ya, hasta era lo que eran las discontinuidades. Luego hemos entrado a lo que es el macizo rocoso. En el macizo rocoso les he explicado qué es una masa rocosa, la clasificación de los macizos en este caso, que existe el de Wieniawski, el de Barton y el de Hücken-Braun. El de Wieniawski es el RMR, el de Barton Lunde, pero normalmente se le conoce como de Barton, es el de Q. Y el de Hücken-Braun es el de GCI, ¿no? Donde hemos hecho un énfasis de que todos estos de aquí han estado basados en la clasificación de Deere, que primero Deere lo clasificaba antes por el RQD, pero ahora ese RQD se utiliza más como un índice de designación de la calidad de la roca, nada más, ¿ya? Les he explicado cómo sacan el RQD cuando les dan un testigo, que tienen que sacar las distancias desde cada punto medio a punto medio, ¿ok? Y tienen que ser los mayores o iguales a 10 centímetros. Los demás se descartan. Eso es cuando les dan un testigo. Cuando no les dan un testigo o de un sondeo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizar estas ecuaciones. La ecuación del RQD que te precede a Palstrom y la de Wieniawski. Esas dos son muy similares. Si ustedes calculan por este RQD o por este RQD, tendrían que salirles casi muy similares. Pero yo creo que en su examen les van a especificar, utilice Palstrom o Wieniawski, o por ahí les dicen, utilicen las dos. ¿Cuál de las dos van a usar? Como son dos, podrían sacar un promedio y utilizar el promedio de las dos. ¿Ok? Listo. Luego, aquí el JB se le conoce como el índice volumétrico de las juntas o número de juntas por metro cúbico. O sea, te dice cuántas juntas hay en un metro cúbico de una roca, te está diciendo. Pero tienen que entender que en una cara existe una familia y en otra cara existe otra familia. ¿Esto cómo lo van a sacar? Este índice de juntas o número de juntas se lo saca con los espaciamientos. Si tienen 3 familias, van a tener 3 espaciamientos. Si tienen 8 familias, van a tener 8 espaciamientos. Y la ecuación es simple, es 1 sobre el espaciamiento más 1 sobre el espaciamiento 2 más 1 sobre el espaciamiento 3, y así sucesivamente. Luego aplican esta ecuación de aquí del RQD, el cual les tiene que dar un valor en porcentaje. Y ese valor en porcentaje, ustedes llevan una tabla y en la tabla les va a decir qué tan buena es la roca. ¿Ya?
Listo. Una vez que ya saben cómo sacar el RQD, hemos pasado a lo que es el sistema de clasificación de Wieniawski, que nos decía que era un sistema que constituye el macizo rocoso y permite relacionar a su vez los índices de calidad con parámetros geotécnicos del macizo rocoso y de excavación y sostenimiento de túneles. Este sostenimiento de túneles no lo van a ver. No hay, en la materia no está escrito, creo que al final, pero no sé, es muy básico lo que he visto. Listo, luego les he dicho que existen las correcciones por orientación. Va a haber la corrección por orientación para túneles, para taludes, para presas. Esta parte les he explicado cómo tienen que sacar, qué es el buzamiento, qué es la dirección de buzamiento, la dirección del plano, les he especificado. También se les ha dicho cuándo es paralela, cuándo es perpendicular y cuándo es contra o con. ¿No ven? Listo. Luego les he dicho que la clasificación del EMR más o menos así les van a presentar. Les van a dar la resistencia a compresión simple, resistencia compresiva, el RQD, les van a dar el espaciamiento, la condición de discontinuidades, la resistencia, apertura, rugosidad, relleno, alteración, presencia de agua. Estos datos les van a dar para que ustedes puedan terminar su RMR. Esto solamente es de una familia. Luego hemos pasado al ejercicio. En el ejercicio les he presentado para 3 familias, ¿no ven? Ya. Bueno, este es el ejercicio 21. Este es el último que vamos a hacer. Bueno, ejercicio número 21, he dicho, se desea construir un túnel en un macizo rocoso y se disponen de los siguientes datos. Dirección del eje del túnel, 110 grados noreste. Se excavará el túnel empezando por el portal oeste y terminando en el este. Esta partecita solamente es del túnel. La segunda parte es orientación del túnel, 110 grados, dirección de buzamiento 110 grados, buzamiento 70 grados. Se trata de un talud excavado mecánicamente con una altura de 25 metros del pie a la cresta. Esto es solamente el talud. O sea, la 1, esta parte de aquí, descripción, párrafo 1 es solamente del túnel, el párrafo 2 es solamente del talud, y el párrafo 3 es de la presa o de la cimentación en este caso. Aquí dice, muy cerca en el mismo macizo rocoso se construirá una presa de gravedad perpendicular al eje del túnel, el agua circular de norte a sur, y aquí les he puesto cimentación, porque normalmente así se le clasifica. Bueno, la tabla 1 se muestran los datos de discontinuidades. La matriz rocosa tiene una resistencia a la compresión de 125 megapascales. El peso unitario de la matriz rocosa es de 26 kilonewton metro cúbico. La tabla 1 nos daban los datos de las discontinuidades. Nos daban dirección de buzamiento, en este caso este es el alfa y este es el beta. ¿Ya? El espaciamiento, el E, la longitud, la abertura, el relleno, la alteración, rugosidad y agua freática. Esto les he enseñado cómo se saca para el RMR. Entonces, aquí hemos hecho lo siguiente. Determinar los valores de RMR corregidos para el túnel, talud y presa, nos decía. Entonces, primero, ¿qué yo necesito para sacar mi RMR? Si se acuerdan, aquí arriba nos ha dicho que yo necesitaba el esfuerzo de compresión simple y el RQD. Pero aquí no me está dando el RQD. Entonces, yo tengo que calcular el RQD. Entonces, digo, cálculo del RQD por ecuaciones empíricas. ¿Por qué? Porque no me ha dado la gráfica de un testigo, ¿no ve? Entonces, para yo sacar las distancias. Pero sí me ha dado, ¿qué? El espaciamiento. Como me ha dado el espaciamiento de cada discontinuidad, aquí me voy. ¿Dónde está? Espaciamiento, miren. 0,15, 0,15, 0,25. Entonces, he utilizado la ecuación de índice de juntas. 1 sobre espaciamiento 1, 1 sobre espaciamiento 2, 1 sobre espaciamiento 3. He sacado esa suma, me sale 17,33, y luego utilizo la ecuación de Palstrom en este caso, porque es lo que he escogido, y me ha dado 66,67. Obviamente le podían poner 67 nada más ya, pero esto lo llevan a su tabla y ahí lo pueden hacer. Listo. Luego les he dicho que clasificamos por Wieniawski, el RMR básico. Les he mostrado la tabla que está en el texto y hemos agarrado uno por uno, ¿no ven? Se ha dicho que para un esfuerzo a compresión simple, un puntaje de 12, para un RQD de 67, como solamente me ha dado un valor para 3 espaciamientos, tendría que ser el RQD para los 3 familias, ¿no? Entonces me salía 13 para cada uno. Luego el espaciamiento, según a cuánto me daba, me decía 0,15, 0,15, 0,25, el puntaje lo designaba según ello. Lo mismo he hecho para la longitud, la amplitud de relleno de alteración y la rugosidad con agua, ¿no? Al final hemos sacado un valor y lo hemos sumado.
para las tres familias. Obviamente hemos indicado que cuando les daban una fuerza de compresión simple de 100, y justamente hay otra tabla que es de 100 también, para 200 aquí, y aquí para 50, a ver, era más o menos así. Nos daba 50, luego 100, luego 200, creo. Y teníamos que definir, aquí era 7 y aquí era 12, y nos han dado un esfuerzo de compresión simple de 100. Entonces yo les he dicho que tomen estos dos valores, sumen el 7 más 12, lo promedien entre 2 y ese puntaje utilicen y lo coloquen aquí, ¿no? Para no haber complicaciones. Y está bien, o sea, ese es un criterio. El otro criterio era tomar el valor máximo, el otro criterio es mínimo, depende mucho de la bibliografía, pero utilicen el promedio para no perderse mucho en eso. Listo, les daban lo que es el RMR básico, para la familia 1, familia 2 y familia 3, pero ¿cuál es el RMR representativo? Tenían que sacar el valor mínimo, es el representativo de esas tres familias, ¿ya? Listo, hasta ahí solamente era del macizo. Ahora recién vamos a hacer lo que es la corrección por orientación, pero para el túnel. Un RMR corregido para el túnel tienen que sacar. Entonces, se utilizaba lo que es el tema de el ángulo, la dirección de pulsamiento y el pulsamiento, donde nosotros hemos utilizado lo siguiente. Hemos dicho, aquí arriba me indicaba lo siguiente. Me decía dirección del eje del túnel 110 grados noreste. Entonces yo agarraba y decía 110 grados noreste. Hasta ahí graficaba y ahí está mi túnel, ¿no? 110 grados noreste. Listo. Luego, ¿qué tenía que hacer? Graficar lo que son el ángulo de la dirección de pulsamiento para la familia 1, la dirección de pulsamiento para la familia 2 y la familia 3. Entonces, hacía lo mismo. Para la familia 1, que está aquí, es justamente ahí. Me daba un ángulo de 125, pero ese 125 le tenían que sumarle 90, o sea, les daba una dirección de pulsamiento de 35 y le sumaban 90. Para la familia 2, lo mismo, les daban dirección de pulsamiento de 110 grados, le sumaban 90. Para la familia 3 tenían de 260, le sumaban 90, y les daban los diferentes ángulos de 125, 200 y 350, y con esos ángulos ustedes tenían que hacer el gráfico, ¿no? Una vez que han hecho ese gráfico, tenían que también ustedes decir hacia qué lado era el sentido o la dirección de cada eje que han sacado. Luego también tenían que especificar si era perpendicular o estaba paralela hacia el túnel. Donde hemos llegado a concretar de que la familia 1 era paralela al túnel, por lo tanto, tenía una tendencia media. Esto se saca de tablas del RMR y su corrección era de menos 5. Lo que tenían que hacer aquí era agarrar el RMR corregido es igual al RMR básico que han sacado de 53 para la familia 1 y restarle esa corrección de media de menos 5. Y ese valor de 48 era para su familia 1. Para la familia 2, lo mismo. Hemos dicho que la dirección perpendicular al eje del túnel era perpendicular, en este caso, a la familia 2. Entonces me fijo aquí. Aquí está el túnel. La familia 2 está aquí. Entonces todo esto era perpendicular, ¿no? Pero está yendo a favor o en contra. En este caso está yendo a favor. La dirección me dice que está yendo a favor. Entonces yo lo ponía con el túnel, ¿no? O a favor del túnel. ¿Por qué? Porque existen dos tablas. Hay una tabla que te dice para perpendicular con el túnel y hay otra que te dice para perpendicular contra el túnel. Entonces eso también tienen que definirlo. Lo mismo, he hecho la corrección, me decía que era para un tema muy favorable, pero para favorable el valor era igual a 0. Entonces la corrección iba a ser 50 nomás, el mismo valor. En el otro era dirección perpendicular al eje del túnel contra del túnel, me decía que era media y el valor era menos 5. Entonces restaba ese valor, me daba el RMR corregido de 44. De nuevo, ahora un valor representativo de RMR del túnel corregido. ¿Qué valor tendría que ser? Tendría que ser el valor mínimo de los 3. Entonces el mínimo era 44. Ese es el valor representativo para el túnel. Listo. Luego tenemos que hacer ahora para el talud. En el talud tienen que usar esta tabla de aquí que se les he pegado aquí ya directamente para que sea mucho mejor. Tienen que hacer caso por caso. Uno para una rotura plana y otro para rotura por vuelco. Aquí van a utilizar lo que es la dirección del buzamiento del talud, la dirección del buzamiento de la junta, y el buzamiento del talud y el buzamiento de las juntas. Aquí no tienen que ustedes hacer este gráfico, no les pide, tampoco es necesario,
Entonces tienen que aplicar esta tablita de aquí, y yo se les he presentado aquí abajo, ¿no? Les he dicho, si el valor, en este caso el factor 4 es igual a 0, ¿por qué es igual a 0? ¿Por qué? Porque me dice que es una excavación mecánica. Y aquí me dice, factores de ajuste según el método de excavación romana de 1985, me dice que para una excavación mecánica, yo me fijo aquí, voladura suave, voladura o mecánico, voladura deficiente. Voladura o mecánico es un valor de 0, entonces aquí es 0, por eso es que es 0 ahí, el F4. No siempre va a ser, por ahí les dicen que es un talud natural, entonces va a tener que ser más 15. ¿Ya? Y aquí ya no se le conoce como RMR, se le conoce como SMR, ya cambia por S. Entonces aquí tienen que definir lo que es la dirección del talud y el buzamiento del talud, que ya les dan, que es 110 y 70, aquí arriba están. Es el párrafo 2 que se les presenta, 110 y 70 grados. Listo. Luego tienen que aplicar para cada familia los casos, ¿no ve? En este caso, en este ejercicio, ¿cuántos valores tenían que tener? Tienen 3 familias y tienen que analizarlo por 2 casos, ¿no ve? Entonces sería 3 por 2 igual a 6. Tendrían que sacar 6 SMRs. Y de esos 6 SMRs, el valor representativo sería el mínimo de los 6. Entonces tienen que sacar tanto para falla plana como para falla por volteo. ¿Ok? Y aquí eso es lo que hemos hecho. Les pregunto, ¿quieren que haga esta parte más, les explique otra vez? ¿O está claro esta parte, cómo se saca? De rotura plana y rotura por volteo. Para pasarme directamente a la presa. Está claro, ¿no? ¿Ve cómo se saca esto de aquí, estos casitos? Dime, Marcos. Está claro, sí. Ah, ya. Ya, perfecto, gracias. Ya, esto yo creo que lo han entendido, no es muy difícil, simplemente F1, F2 tienen que sacar, ¿no ve? Reemplazan valores y les sacan. Les he pasado igual, era su tarea, pero les he pasado igual para que comparen. Listo. Ahora hemos pasado a lo que sería para la presa. Tenemos que corregir para la presa. Si en el talud se llamaba SMR, para la presa se llama ahora DMR, es muy diferente. El DMR es igual al RMR básico seco, te dice, BD, básico seco. Ya no es el RMR básico. Lo que nosotros conocemos es el RMR básico. Ese RMR básico es estos valores. Pero cuando te dice que es seco, significa que la condición de agua freática que tenían aquí, ya no va a ser cuando, aquí te decía que era húmeda, ¿no ve? Ahora tiene que ser seca. Y los valores de agua freática seca son 15, 15, 15. Por eso es que aquí ya no es 7, 7, y ahora tienen que sumar todo esto más 15, ¿no ve? Hasta aquí, más 15. Les va a dar un valor. Pero para no hacer todo ese cálculo nuevamente, directamente he sumado más 8, porque de 7 a 15, ¿cuánto le falta? 8 unidades, ¿no ve? Entonces les suman 8 al RMR básico. Entonces, para el RMR básico de la familia 1 era 53, el RMR básico de la familia 2 era 50, de la familia 3 era 49, y simplemente le he sumado 8 a los 3. Y eso me daba el RMR básico seco de cada familia. Listo, ya he cumplido con la primera condición o la primera componente que me pedía la ecuación. Luego me dice el CF. El CF era un factor de corrección, si no me equivoco, el cual ustedes lo calculaban con esta ecuación de aquí. ¿No ven? Por eso aquí dice, muy cerca en el mismo macizo rocoso se construyó una presa de gravedad perpendicular al eje del túnel, el agua circula de norte a sur. O sea, aquí también me está diciendo que yo tengo que graficar. Lo he graficado, aquí está, ¿no? La gráfica. Entonces me dice perpendicular al túnel. Aquí está el túnel, perpendicular al túnel, la presa. Listo, ahí está. La familia va a ser lo mismo. Las familias van a ser la misma que hemos hecho en el túnel. Entonces se mantienen. Ok, ya hemos graficado. ¿Qué más? Me dice que el agua circula de norte a sur. ¿Eso qué me está dando a entender? Me está diciendo que la condición de buzamiento es de aguas, hacia aguas abajo, porque dice de norte a sur. Entonces, la condición de buzamiento es de buzamientos de aguas hacia abajo. ¿Ya? Nada más, eso tienen que entenderlo.
Ahora, el factor CF lo calculan con esta ecuación de aquí, que no es muy difícil. Simplemente es 1 menos seno del valor absoluto de la dirección del buzamiento de ¿qué? De 110, que esto ya les está dando, sobre menos el de la junta, ¿no? De 35, de cada familia de las juntas. Nada más. Sacan los valores. En este caso, para la primera familia me salía 0.00116, la segunda 1, la tercera 0.25. La anterior que les he mostrado en la clase estaba mal, esto 0.75 he sacado, porque lo he multiplicado en la ecuación de la calculadora, suponiendo que este estaba en cuadrado y no le he puesto aquí un paréntesis más, por eso no salió. ¿Ya? Luego me he dado cuenta que estaba así. Por eso se me ha mandado también ya hecho esto. Esta parte creo que no estaba muy claro. Ya. En el ejercicio, bueno, en el texto les presentan estas dos tablas. Tabla 1 y tabla 2 y tabla 3. La tabla que van a usar es la tabla 3, no la tabla 2. ¿Ya? Porque la tabla 2 es de Binasque por Or, pero la de Romana está mucho mejor especificada. Ok, ¿para qué van a utilizar esta tabla? Se utiliza para que ustedes hallen este valor de RSTA. Ese valor de RSTA se lo halla mediante esta tabla. Primero tienen que definir ¿qué? El tipo de la presa. El tipo de la presa puede ser materiales sueltos, gravedad, arco. En este caso, nuestro tipo de presa nos dice que es de gravedad. Entonces, seleccionan el de gravedad. Luego, ¿qué tienen que seleccionar? Nos dice, DS es el buzamiento hacia aguas abajo, US es el buzamiento hacia aguas arribas, A es cualquier buzamiento de gravedad, incluye CBC hormigón, RCC es el hormigón compactado, esto ya es muy general, ¿no ve? O sea, el A puede ser cualquier buzamiento. No importa si es hacia arriba, hacia abajo, puede ser cualquiera. Y el DS te dice buzamiento hacia aguas abajo. A nosotros nos dice el agua circula de norte a sur, por lo tanto, es hacia aguas abajo, ¿no ve? Nuestro buzamiento. Entonces, ¿cuánto es el buzamiento de la familia 1? El buzamiento de la familia 1, en este caso, nos dice que es de 40 grados. ¿Cuánto sería su RSTA? Voy a gravedad y digo, me dice 40 grados, buzamiento hacia aguas abajo, entonces busco, este DS es aguas hacia abajo, está entre 10 y 60, mi valor es 40, bien, entonces tomo un valor de RSTA igual a 0, aquí está el valor de 0, ¿ya? Ahora, buzamiento hacia aguas abajo de 70, ¿no ve? Entonces busco, gravedad, 30, 60, no, 10, 30, no hay US más a partir de 70 para afuera, pero me dice A, me dice 60, 90 A, y dice cualquier buzamiento, entonces utilizan esto, 60, 90, está 70, el valor es de menos 2, y aquí está menos 2. Lo mismo aquí, el buzamiento 3 te dice, hacia aguas abajo, 30, 60 US, sí, está aquí, y 60, 90 A igual está aquí, entonces sería menos 2, de ahí viene menos 2. Listo. Aquí también les he especificado, también les he dicho para qué y cómo es, por qué entra ahí en sus valores, nada más. Luego vamos a emplazar los valores aquí, nos ha dado el DMR para cada familia. Y tomamos el valor representativo del DMR de la presa, sería el valor mínimo de los tres. Ustedes ya saben por qué es el mínimo, les he dicho qué criterios toma para que ustedes tomen el mínimo, ¿no? Eso sería todo esto, y quería aumentarlo, pero hasta y no es que sea. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda que tuvieran de lo que es los ejercicios que hemos llevado? Le he hecho una repasada de todo, pero está claro, yo creo, ¿no? Una consulta. Para definir aguas abajo, ¿siempre lo vamos a considerar de norte a sur? ¿O eso tiene que ver con la gráfica de nuestro túnel? No, normalmente lo vas a considerar cuando te lo indica. A veces cuando la gráfica... Normalmente esto te lo indica aquí, cuando te dice la circulación del agua te está diciendo. Circula de norte a sur, te dice. Muy rara vez te lo dice con la gráfica. No, si es con la gráfica, te lo va a decir con estas flechas, más o menos. Tienes que especificar. Ya, entonces si en el examen dice que está circulando de norte a sur, lo consideramos directamente como aguas hacia abajo, ¿verdad? Sí, si te dice de sur a norte, sería al revés, ¿no? Hacia aguas arriba. Allá. Y si no te dice nada, ¿cuál tomarías? Según la gráfica. No, aquí te dice cualquier buzamiento A, te dice. Ya. Está bien. Listo. Gracias. Ya está bien. Ya, otra duda más que tuviera.
Oxy, disculpe, yo tengo una duda en el ejercicio 19. Ya, dime cuál. Al momento de que calculamos el JCS, Sí. ¿por qué usamos el R mayúscula y no el R minúscula? Si tengo entendido que el JCS se calcula la resistencia a la compresión en los labios de la discontinuidad. ¿Por qué Sí. usamos el de la roca fresca y no el de la meteorizada, que es de la muestra que está en la discontinuidad? Ya, a ver. Porque esta ecuación que tú me dices, ¿no ve? De la separación de los labios, ¿no ve? ¿Cuál me has dicho? ¿El 18? ¿Cuál? El 19. El 19, ah, ya. Ya sé a cuál ecuación te refieres. A esta de aquí, ¿no ve? Sí, cuando reemplazamos usamos el R mayúscula, que es para la roca fresca. Y bueno, yo pensé que se usaba en este caso el R minúscula, porque estamos trabajando Sí, sí, para hallar la resistencia en la discontinuidad. sí, normalmente esta ecuación es de la que viene ¿te acuerdas, no ve? La de logaritmo del esfuerzo de compresión simple, ¿no ve? Que sacábamos con los abacos para lo que es de arriba hacia abajo, ¿no ve? De la tabla. Sí. De esa misma ecuación es la deducción. Y la misma, cuando ustedes van al texto, esa parte les indica de que solamente para el número de golpes, para el rebote del martillo, pero no te dice que es para fresca o para meteorizada, no te especifica, es general. En sí, este valor de aquí debería ser HR y no R, porque se confunden. Entonces, van a utilizar este valor dependiendo a la necesidad que tiene de qué quieren. Si no tienen, digamos, o qué es lo que están estudiando, en función a eso van a utilizar este valor R. O sea, puede ser el R minúscula o puede ser el R mayúscula. ¿Ya? Pero de todas formas, les voy a mandar esa captura que lo tengo, les he sacado, para que vean que está así. ¿Ya? O sea, no es específico. Yo sé que aquí te aparece R, pero puede ser R minúscula o R mayúscula. ¿Ya? Depende a la necesidad del ejercicio. En este caso, lo hemos utilizado porque seguramente me pedía algo en específico. ¿Ya? ¿Está claro esa parte o no? Yo sé que esto es confuso, pero esto normalmente es HR. O sea, normalmente tienen que saber, el texto lo único que te dice es del número de rebotes del martillo, no te dice si es fresca o meteorizada. Por eso es que en algunos ejercicios está el R minúscula y en otros el R mayúscula. Eso, su criterio de ustedes tiene que ser, chicos. Sacar. Aquí está. A ver, les voy a mandar en el grupo. Oxy, pero en este caso, ¿no sería mejor usar el R minúscula, ya que trabajaríamos con un caso más crítico al ser meteorizado y que y esta muestra pertenece a la discontinuidad? Podrían, pero el ejercicio te especifica que tiene que ser para meteorizado. No te dice nada. O sea, el ejercicio te da, en este caso, dos muestras. Una muestra 2 y una muestra 1. La que hemos utilizado, si no me equivoco, a ver dónde está. La de 44 es es la de la muestra 1, o sea, la que está aquí adentro. La de la discontinuidad es esto. Y la muestra 2 es la que está justo en el corte de la discontinuidad. O sea, uno está dentro de la discontinuidad, ¿no ve? Dentro de lo que es la sección. Y otro está justo en la sección donde están los labios de la junta. Es en función a lo que te piden. O sea, puede haber ejercicios donde, digamos, no te den, ¿no ve? Esto de aquí. Entonces tienes que utilizar una ecuación y utilizar de esa ecuación, por ahí te dé un ensayo también para determinar o estimar esto, entonces utilizas eso. Por eso te digo, y aquí les he puesto HR. HR está. Ya les he mandado al grupo, ya les he llegado, no, lo que se mandó. Yo también por eso, esa parte tenía mis dudas, pero es general, depende en función a lo que ustedes estén buscando.
Ya. Ya, otra duda que tuvieran ahí, o no está claro esa parte. Ya, ahí estoy mal siempre. Ya. ¿Qué consulta más tienen aparte de eso para acabar? ¿O quieren avanzar algo más? A ver, ¿dónde está? Ya. Pero de Auxi, todos, sí, pero de eh, todas formas, en esa parte, a lo que es de lo que me has dicho, ¿no ves? Si es meteorizada o fresca, voy a preguntar al Inge si les va a poner, o sea, si te especifica por ahí, digamos, en el inciso les va a especificar para fresca, utiliza para fresca, si no, no utiliza para el otro, ¿ya? Para que no se pierda mucho en eso. Yo sé que te hace perder un poco eso. Ya, dime, Marcelo, ¿qué? Auxi, una duda más. ¿Va a entrar entonces hasta el tema que hemos visto con usted, verdad? ¿O va a entrar estereograma más? No, todo lo que hemos visto nomás. Porque si quieren hacer estrografía, no les va a dar tiempo para captar, ¿no? Y además toma tiempo hacer eso. Está bien, Auxi, Estu- gracias. Estudien lo que hemos avanzado, ¿no? Y de su práctica que les he pasado, que es lo mismo, ¿no? Sí. Y la parte teórica es lo que han avanzado con el INGE. Todos los ensayos de campo tienen que leer, que les ha dicho, ¿no? Entonces, tienen que, no sé cómo lo pondrá, pero esa es la instrucción. El formulario, el INGE les va a pasar por si acaso. Yo creo. Ya. ¿Tiene alguna duda del RQD, del RMR, del Q de Barton, del GCI o no? Está claro. Porque era netamente teórica, no era nada complicado. Ya, si no hay duda, sería eso todo. A ver. Un cachete su consulta. Ay, sí, sí el formulario, por si acaso, el Inge me ha dicho que sí les va a permitir, así que no hay lío de eso. Solamente me dijo de que sus calculadoras HPs no están permitidas, solamente las normales. ¿Ya? Bueno, no me contesta el Inge. Ya lo acabaremos ahí, chicos. Suerte mañana en su examen. No, si de la resistencia ya no habrá, ya lo habrá dejado el formulario. Dice. Ah, yo creo que su formulario va a ser lo que les he pasado, o al menos que le quite algo, no sé. Les va a decir, les va a mandar. No dejo nada. Cualquier cosa que me diga, les voy a informar. No me dijo nada. Si no me va a avisar, si no me va a mandar a mí, o les va a subir al Classroom, si no. Pero por ahora utilicen lo que les he pasado, ¿no? Ya, ya. Con eso hemos acabado la clase de hoy, chicos. Nos vemos mañana o directamente el miércoles. ¿Ya? A ver. Ya. Chao, chao. Se cuidan.